carta de Timoteo, del capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 11 y 12. Y la hermosa palabra del Señor dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco. Esto es interesante, es decir, cuando se unen los dos versículos es interesante, porque San Pablo se presenta como predicador, apóstol y maestro, pero al mismo tiempo dice que el predicador, apóstol y maestro sufre, padece esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Alaban a Dios, hermanos. Amoroso Dios, te damos gracias en esta noche. Te suplicamos tu bendición, que tu palabra, Señor, venga como dardo, Señor, a nuestro corazón, que nos hables, para que nos establezcas, Padre. En el nombre de Jesús, que tu glorioso Espíritu hable a nuestras vidas. Sea tu nombre glorificado. Y todos decimos en esta noche un amén fuerte. Por favor, siéntense. Cuando nosotros estudiamos el llamamiento de Pablo, el cual se da en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ustedes conocen bien esa historia cuando Pablo va rumbo a Damasco a apresar a los cristianos para arrastrarlos a los tribunales. Ahí tuvo un encuentro con el Señor. En el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Muchos de nosotros también, cuando íbamos rumbo a Damasco, tuvimos un encuentro con el Señor. Y sucedió algo maravilloso cuando el Señor nos encontró yendo a Damasco. Pero no vamos a hablar ahora de eso, porque eso sería tremendo, hablar de nuestra experiencia, que muchos de nosotros quizás íbamos rumbo al pecado cuando el Señor nos salió al encuentro. Y oiga la palabra que uso: el Señor salió al encuentro, porque es el Señor el que sale al encuentro. Alaban a Dios, es el Señor el que sale. Pero ahí el Señor le dio directrices a Pablo, que tenía que entrar a la ciudad, que no tenía que irse por la calle de la izquierda, sino por la derecha, y que ahí iba a encontrarse con un discípulo llamado Ananías. Pero Pablo era un perseguidor. Pablo arrestaba a los hermanos evangélicos, los llevaba a la cárcel, de tal manera que cuando el Señor llega donde Ananías y le dice que tiene que recibir a Pablo, que tiene que instruir a Pablo, Ananías como que le dijo: Señor, Dios mío, es decir, esto no está fácil. Pero las palabras que el Señor le dice a Ananías en el versículo 15 del capítulo 9 el libro de los Hechos, le dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. Y esa palabra me encanta, me fascina cuando el Señor dice: no solamente me es un instrumento, pero me es un instrumento ¿qué? Escogido. Instrumento escogido me es este. Porque cuando uno usa esta palabra como que lo ve así como con desdén, pero el Señor dice: instrumento escogido me es este. Como queriendo decirle: no mires lo que ha hecho, no mires lo que haces, no mires quién es, sino que mira lo que yo voy a hacer a través de él. Y le dice el Señor: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22 y 23, viene el mismo Pablo. Ahora habla Pablo. Dice Pablo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Oiga, Pablo habla de sufrimiento, porque luego el hermano no pudo poner el versículo, pero dice: salvo que por todas partes se me dice que lo que me esperan son cadenas y sufrimiento. Aquí es donde muchas veces nosotros no logramos entender y pensamos que al venir a Cristo, al venir al Evangelio, todo va a ser color de rosas, todo va a ser tranquilo, felicidad y paz. Nadie nos ha dicho, y especialmente los predicadores hoy modernos,
hacen más énfasis que si usted es cristiano, usted tiene que vivir como un rico, como un millonario. Usted tiene que andar ya en el carro volador que va a salir el otro año, que lo va a producir Hyundai, el carro volador. Y los carros que ya no necesitan motorista, porque simplemente usted le va a decir a dónde voy y simplemente usted puede ir viendo todo el Facebook por toda la calle mientras el carro lo va llevando. Es decir, piensan que la vida es cómoda, que no. Pero el Señor en su palabra habla de sufrimiento, habla de pruebas, habla de dificultades. Y ninguno de nosotros como cristianos debería rehusar los sufrimientos, sino que por el contrario, si usted está pasando por uno de ellos, levante las manos como buen macho que es y alabe a Dios por el sufrimiento que tiene. Hoy por la tarde pasaba alguien por ahí, por lo que yo le llamo la oficina, y me dijo: estoy amolado, la mujer me dejó, se llevó todo. Por 2 días se han dado con estas 2 maletas para arriba y para abajo, no tengo ni un centavo porque la mujer me dejó. Yo me le quedé viendo y le dije: ¿y por eso estás triste vos? Y me abrió los ojos cuando yo le dije esas palabras. Le dije: ¿y por eso estás triste? Porque te dejó. Porque dice: ¿y usted de qué país es? Le dije: mira, solamente habemos 3 billones de hombres y hay 4 billones de mujeres. Y tú, mira cómo andas destrozado y arrastrando la cobija por una. Bueno, el detalle está que nosotros creemos y pensamos que por ser cristianos estamos blindados. Los problemas vienen y rebotan y a nosotros no llegan. Así como cuando venía el virus del COVID, y que muchos hermanos decían: aquí rebota el virus. Fueron los primeros que se enfermaron y los primeros que se fueron. Entonces, el punto está que deberíamos hoy permitir que Dios nos quite la venda de nuestros ojos y saber y entender de acuerdo a la experiencia de Pablo, porque Pablo hoy está escribiendo desde una cárcel. Pablo está encadenado, pero el mismo apóstol Pablo decía: yo estoy encadenado, pero la palabra no está encadenada. Y fue el tiempo cuando Pablo escribió estas lindas cartas. Lo que estoy tratando de decir es que si Pablo no hubiera estado ahí en esa situación, estas lindas cartas no las tuviéramos. Cuando leemos los salmos: Señor, acude a mi oración. Señor, escúchame. Señor, mira, Señor, te he buscado. ¿Hasta cuándo, Señor? David, ¿cuándo fue que David escribió los salmos? Sino en momentos de aflicción, en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de prueba, en momentos de dolor. Y de ahí salieron esa cantidad de salmos con las cuales hoy oramos y adoramos a Dios, y que muchos hoy cantan como lindas alabanzas para el Señor. Aleluya. Alguien me ha preguntado: pastor, sus composiciones, que no son muchas, pero los cantos que el Señor me ha permitido escribir, ¿en qué momentos los he escrito? En momentos especiales. No ha sido en el momento que tengo la cabeza de un cerdo que la han frito y que estoy ahí con la tortilla. No, ha sido en momentos cruciales de mi vida. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, que lo compuso mi amigo Armando. ¿Quién me separará del amor de Cristo, que fue uno de los míos en un momento difícil? Llámenme loco, díganme lo que quieran, pero lo que puedo decirles es que al mundo no vuelvo más. Porque así me decían a mí, que estaba loco. Decían: mira el muchacho inteligente, miren en lo que vino a quedar en un evangélico, en un aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que Pablo habla de padecimiento, de padecer. Y por eso es que en esta carta Pablo habla de su propio sufrimiento. El predicador, el apóstol, el maestro, el predicador, el apóstol, el maestro, el predicador, el apóstol y el maestro, habla de ¿qué? De sufrimiento. ¿Entendió? Es decir, este apóstol no vivía en una mansión de 14 recámaras como el que vive el de Houston. No tenía helicóptero ni avión propio. No tenía quien le limpiara la casa. Aleluya. Es decir, este apóstol está encadenado, este apóstol está en una prisión. El apóstol Pablo, el instrumento escogido de Dios.
Aleluya. Y algunas veces nosotros pensamos que, ay, yo le sirvo al Señor y así que a mí no me puede pasar nada y el Señor hasta me puede perdonar ciertas cosas que hago porque yo le sirvo al Señor y no soy el que paso grabando ahí los programas de la iglesia, pues. ¿Quién te ha dicho semejante cosa? Mira, el apóstol Pablo está padeciendo, el apóstol Pablo está pasando por dificultades y era el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Bueno, pero ¿por qué Pablo nos habla de su sufrimiento? Escuchen bien. En primer lugar, para animar a Timoteo, que esté dispuesto también a sufrir por el evangelio. Para animarlo a que esté dispuesto. Pero como Pablo no solamente le está escribiendo a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, nos está escribiendo a nosotros. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, miren, si yo padezco, ¿por qué ustedes no van a padecer? Si yo sufro, ¿por qué ustedes no van a sufrir? Y por eso, miren ustedes, cuando Pablo habla de su sufrimiento en la segunda carta de Corintios 11:24, y dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Están aquí o no están aquí? Dios mío, es decir, lo habían azotado a Pablo 5 veces, 39 azotes en cada vez. Y seguía todavía de predicador. Usted con una hubiera salido corriendo, como dicen por mi tierra, chispoteado. 40 azotes menos uno. Sigamos. 3 veces he sido azotado con varas. Es decir, aparte de los azotes de los judíos, también lo habían azotado con varas. Una vez dice apedreado, que esa vez quedó como muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar y peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, y no por ayunar, sino porque no tenía nada que comer, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por eso dice, por lo cual, dice Pablo, asimismo padezco esto. Ubiquémonos. Pablo sabía que aunque él predicaba un maravilloso mensaje, y de hecho el evangelio es un maravilloso mensaje, pero el costo de predicar este evangelio es grande. Creo que era ayer que yo platicaba con mi hermano y le decía, nadie que no esté dispuesto que lo achurren como cucaracha, que lo aniquilen, que trapeen el piso con él o con ella, nadie que no esté dispuesto a pagar ese precio debería entrar en el ministerio. Porque si das un paso adelante al ministerio, te van a hacer pedazos. Si te cortas el pelo, porque te lo cortas. Si te lo dejas crecer, porque te lo dejas crecer. Si usas la ropa holgada, que porque usas ropa holgada. Que si usas zapatos altos, que porque usas zapatos altos. Que si estás delgado, que no comes. Que si estás gordo, que comes demasiado. Es decir, te van a hacer pedazos. Aleluya. Y nadie debería estar dispuesto es decir, si no está dispuesto a padecer y a sufrir, mire el apóstol Pablo. El sufrimiento era tremendo, mas sin embargo, él sabía que valía la pena. ¡Alaben a Dios! Es decir, el sufrimiento presente por una labor celestial. Y si no, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hasta le decían que tenía demonio, que sacaba a los demonios con el poder de Satanás. Ahora, la pregunta que uno se puede formular es la siguiente: ¿cómo podía ser Pablo tan valiente? Mire, observe. Por ejemplo, cuando venían y lo azotaban en una ciudad, a puras penas había salido con vida. Viene en el segundo viaje y dice: Pablo, pasemos de nuevo a la ciudad. Eso está como aquel que la mujer ya le pegó y el siguiente día regresa de nuevo a que le vuelva a pegar. O cambiamos el panorama. El hombre que le da duro a la mujer y la mujer se va y al siguiente día, aquí vengo a que me pegues otra vez.
Eso es no tener dignidad. No tener dignidad. Pero en el apóstol Pablo no era cuestión de dignidad. En el apóstol Pablo era situación de que él sabía que por causa del evangelio tenía que sufrir, tenía que padecer. Así que Pablo había salido con vida de una ciudad y luego decía: regresemos. Y como que sus colaboradores le decían: pero si te acaban casi de matar allá y vas de nuevo. O sea, que voy de nuevo. ¿Entendió? Este es el punto de Pablo. Pero ¿de dónde venía esa valentía? Y saben ustedes que dicen que Pablo no era un hombre que tenía un cuerpo así formidable, alto. No, dicen que Pablo era chaparrón Bonaparte. Que Pablo era, inclusive dicen que su rostro era feo. No era así. No era así. Entonces, es decir, en Pablo hay una valentía que uno no logra entenderla a menos que lea la palabra de Dios. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Pues, ¿cómo podía Pablo ser tan valiente? Sentirse honrado de cosas que otros se pudieran sentir avergonzados. Por ejemplo, Pablo se sentía honrado porque lo azotaran. ¿Usted se sentiría honrado porque lo azotaran? ¿Usted se sentiría honrado por haber aguantado hambre, por haber aguantado frío, por haber estado desnudo, por haber sido azotado con varas, por haber sido apedreado y luego terminar en una cárcel? ¿Usted se sentiría honrado? Una vez escuché al doctor Billy Graham hablando del currículum vitae del apóstol Pablo. Y según él decía que ninguna iglesia en el presente lo hubiera aceptado como pastor después de presentar el historial de su vida. Había estado en la cárcel no sé cuántas veces, que había sido apedreado por alborotador, por esto, por lo otro. Ninguna iglesia lo hubiera querido a Pablo. Sin embargo, yo creo que no ha habido predicador más exquisito que el bendito apóstol Pablo. ¿De dónde venía la valentía de Pablo? ¿De dónde venía? Porque Pablo dice: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Porque Pablo no se avergonzaba, porque él sabía en quién había creído. ¿Saben lo que les voy a decir hoy? Y aquí está la diferencia entre Pablo y nosotros. Pablo conocía al Dios que servía. ¿Y usted conoce al Dios que sirve? ¿Usted conoce al Dios que sirve? ¿Conoce al Dios que sirve? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Aleluya. Entonces, cuando uno conoce a ese Dios, usted está dispuesto hasta morir por él. Como dijo Policarpo: 86 años le he servido, solo me ha dado bienes, ¿cómo le voy a negar? Porque le perdonaban la vida. Le decían los romanos: oiga, Señor, usted está muy anciano, niegue a Jesús y vamos a evitar que lo quememos en la hoguera. Y dijo Policarpo: quémeme, no hay problema, porque 86 años le he servido y solo me ha dado bienes. ¿Cómo voy a negar al que me ha hecho tanto bien? Aleluya, aleluya. Ustedes conocen esas historias que ponían la hoguera y el viento soplaba para el otro lado de tal manera que el santo no se quemaba, y venía y le daban vuelta al cuerpo para que el viento que soplaba para allá lo quemara, y luego cuando lo ponían del otro lado el viento soplaba para el otro lado. Es decir, estamos hablando de un Dios poderoso que sabe librar. Aleluya. Aquí está lo maravilloso. Dice que lo metieron en una olla hirviendo de aceite, donde cuando caía algo, el aceite hasta venía, así como cuando yo coso huevos, frío huevos, todo el tiempo no encuentro el momento para echarlo, siempre me levanta el aceite. Y entonces venía el apóstol, lo metían y no lo quemaba el aceite, no lo quemaba. Es decir, porque el día, es decir, Dios conoce el día, y mientras ese día no llegue, nada de lo que traten de hacer contra ti va a funcionar. Gloria a Dios. Yo sé en quién he creído. Y estoy diciendo que Pablo conocía al Dios al que servía. Escuchen ustedes que Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo. Yo tuve mi primer encuentro el siguiente día de ver
salido del seminario católico, fue mi primer día para demostrar que no me avergonzaba del evangelio. Poder decir soy evangélico, no era fácil decir he dejado el seminario, he dejado la sotana por Cristo, no era fácil. Y lo hice. Y el Señor, todo lo que ve que usted hace, el Señor se lo recompensa a usted. Por eso estamos hablando, no se avergüence del evangelio. Aunque se encontraba en la cárcel, esperando el cumplimiento de una sentencia de muerte. En otras palabras, en cualquier momento iba a haber la sentencia de muerte de Pablo. Y Pablo está esperando que en cualquier momento lleguen y le digan: Pablo, ya se dio la sentencia contra ti. Mas él, sin embargo, sigue diciendo: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y cómo fue el final de Pablo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo? ¿Crucificado? Decapitado. Óigame, le pusieron una capucha para cubrirle el rostro. Y el verdugo sacó una tremenda daga bien afilada y le puso la cabeza así en el tronco y le volaron la cabeza. Pero yo creo que en el mismo momento que le volaron la cabeza, Pablo estaba alabando a Dios y la cabeza cayó a un lado y la cabeza seguía alabando a Dios. No me avergüenzo, decía Pablo, no me avergüenzo. Es que él ya lo había escrito en el canto que compuso mi amigo Armando, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, dígalo conmigo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Aleluya. Allá en el versículo 8, Pablo le acababa de decir a Timoteo, le había rogado encarecidamente, es decir, le recomendó encarecidamente a Timoteo que tampoco se avergonzara. ¿Se acuerdan ustedes del versículo 8? Por tanto, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo: da testimonio, no te avergüences, da testimonio, no te avergüences, da testimonio. Y yo les digo en esta noche a ustedes: no se avergüencen, den testimonio, hablen de Cristo, levanten el nombre de Cristo a donde quiera que estén y vayan, levanten el nombre de Cristo. Aleluya. Yo he contado historias de mi vida y les voy a contar solamente una, nada más, porque el diablo es diablo. El diablo es diablo más por viejo que por otra cosa. Pero yo estaba asistiendo a la Universidad de San Miguel a estudiar y en un recreo, break le llama, para salir a comer algo, fui a comer algo a un pequeño comedorcito que había por ahí, a comer algo. Y vi a dos compañeras que yo no las conocía, era un ciclo nuevo de estudio, andaban las muchachas ahí. Desde que me vieron empezaron a cuchillar. Yo llegaba en un jeep descapotado a estudiar. Creo que era el único de los pocos que llegaba en vehículo a estudiar. Así que imagínense ustedes, las mujeres que no son interesadas, ¿verdad? Entonces así que empezaron a hablar, así que mira, que está. Yo tenía 25 años de edad, 25 años de edad, imagínense cómo estaba. El asunto está que cuando me sirven la comida, escuchen bien, yo dije, ¿oro o no oro? Porque si oro, se van a dar cuenta que soy evangélico. Y la magia que en este momento tienen acerca de mí se va a desvanecer por ser evangélico. Pues vino una voz y me dijo: pues que se desvanezca. Orá y orá en voz alta. No como siempre orás, que orás así calladito. Hoy, Padre nuestro, te doy gracias por estos alimentos, Señor. Gracias por proveer. Aleluya, Padre, en tu nombre santo oré. Y exactamente la magia se vino abajo, porque después de que terminé de orar, dijeron: uy, es evangélico. Es decir, muchas veces no queremos mostrar que somos evangélicos. Somos evangélicos nada más en la iglesia, pero no somos evangélicos en el trabajo. No somos evangélicos en la tienda. ¿Entendió? Somos evangélicos aquí, hablamos en lenguas aquí, danzamos aquí, pero cuando van a la tienda se ponen unas licras bien pegadas, empujando el carrito. Y si no lo hubiera visto de alguien que se la llevaba aquí de profetisa, y cuando la vi dije: ¿es o no es? Es que mi esposo me dice que me vista así cuando venga. Dejémoslo hasta ahí, el chambre nada más, porque nos gusta el chambre. El detalle está:
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben ustedes que yo me admiro cuando yo leo el libro de los Hechos y nunca me canso de leer el libro de los Hechos? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 41, cuando dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Les acababan de dar una, pero una de esas buenas, no como las que daba mi papá, que eran 3 correllazos nada más. No, les habían dado azotes, los habían golpeado, y cuando salen de ahí, salen diciendo aleluya, gloria a Dios. Hey, nos azotaron por causa de Cristo. Fíjate, hermano, mira cómo vengo por causa de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Estar alegres. Que tú digas, bueno, hoy no tengo nada que comer. No, mira, viejo, no tenemos nada que comer. Alabemos a Dios porque no tenemos nada que comer. Fíjate que me acaban de decir que tengo cáncer. Bendito sea Dios que tengo cáncer. Aleluya. Llegas como a las 9 con el lonche que te pusieron. ¿Y por qué vienes ahorita? Y no me corrieron del trabajo. Pues bendito sea Dios que me corrieron del trabajo. Porque la Biblia dice que en todo y por todo le demos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿por qué Pablo tan valiente? Porque yo sé en quién, yo sé a quién he creído. Alabado sea Dios. Yo sé a quién. Miren ustedes el texto bíblico. Yo sé a quién. No dice en quién, sino a quién he creído. Él sabía perfectamente en quién él había puesto su confianza. Y nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. No es suficiente tener un conocimiento general acerca de Dios. No es suficiente. Pablo no solamente tenía un conocimiento general acerca de Dios, sino que él conocía a Dios y lo conocía de primera mano. Si no, acordémonos del naufragio. El Dios al cual sirvo me visitó esta noche y dijo que nadie de los que estamos en este barco va a perecer, pero que simplemente tenemos que mantenernos en el barco. Aleluya, porque el Dios al que sirvo me ha venido a decir, Pablo, hermano, le dijo, coman, porque ninguno de ustedes se va a morir. Aleluya. Entonces, el conocimiento de Dios se basaba en la experiencia. La experiencia. Yo creo que es bien importante recordar lo que Dios ha hecho en cada momento de nuestra vida. Porque cuando yo puedo recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida, por ejemplo, yo no conozco lo que Dios ha hecho en su vida, pero sé lo que Dios ha hecho en mi vida. El Dios que nos ha sostenido, el Dios que nos lleva de la mano, el Dios que nos guarda, el Dios que nos protege, el Dios que nos sana, el Dios que nos libera, el Dios que nos anima, el Dios que nos fortalece. ¿Cuántas veces usted ha estado desanimado? ¿Cuántas veces usted ha estado enfermo? ¿Cuántas veces usted ha estado en aprietos, en angustia, en desesperación, en el hoyo, pues? Y el Señor ha sido maravilloso y lo ha sacado. Entonces, esa experiencia de quién es Él, de su poder, el poder de Dios operando en nuestras vidas. Así que esto lo iba a poner en el Facebook, pero ya no tuve tiempo de ponerlo, pero es una frase. Cuando digo, debemos conocer lo que creemos, pero es aún más importante conocer a quién creemos. ¿Lo entendieron, verdad? Si no, se lo repito, debemos conocer lo que creemos, pero es aún más importante conocer a quién creemos. Cuando nosotros sabemos lo grande que es Dios, y miren ustedes, por eso fue que Dios lleva al pueblo de Israel al Mar Rojo, para que tuvieran la experiencia, y por eso Faraón no los dejó ir. A la primera vez que Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo, no lo dejó ir, porque el pueblo de Israel tenía que saber que Dios era el que los estaba sacando con brazo fuerte y mano extendida de Egipto. El ver el mar abierto, caminando en las arenas del mar, teniendo las murallas a ambos lados,
Ellos conocieron que el Dios al cual servían era un Dios poderoso. Y quiero que ustedes sepan en esta noche que al Dios que servimos es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que hace maravillas. Cuando nosotros sabemos lo grande que es Dios, cuando nosotros conocemos a Dios y su gloria, esto se convierte en una gran verdad en nuestras vidas. Entonces tenemos verdadera valentía. Cuando yo tengo niños que vienen conmigo y me dicen: pastor, yo veo un monstruo que sale del closet, yo veo un monstruo que entra por mi ventana, por eso yo quiero dejar la luz prendida, porque a mí me da miedo, pastor, entrar a los closets, porque de ahí salen monstruos. Miren, los juguetes se mueven. No sé si ustedes saben esas situaciones, que muchos de los juguetes que ustedes les compran a los niños han sido dedicados al diablo, a Satanás. Y por eso los niños van creciendo con un pánico y van, por ejemplo, todos, hace poco estaba leyendo que aquellos que tuvieron una experiencia con aquel mentado juguete, el SpongeBob, que era algo diabólico, ese era diabólico. Dicen que marcó a tantos niños de esa época, terriblemente los marcó de manera horrible, porque era un demonio el que había en ese juguete. Pero bueno, cuando ellos vienen conmigo, ¿saben lo que les digo? Ese monstruo es grande. Sí, es grande, invencible. Y el que entra por la ventana, grande, invencible. Yo le digo: mira, pero ahorita voy a presentar a alguien que es más grande que esos monstruos, es más grande que esos que salen de tu closet. ¿Y quién es? Se llama Jesús. Y Él duerme allí en tu cuarto. Él está a la par de tu cama. Él está, mientras tú duermes, Él está velando por ti. Aleluya. Tú, hermanita, que vives sola, tú no estás sola. Ahí tienes al poderoso de Israel a la par tuya. Ese hermanito que se siente solo y que tiene que conseguirse un gatito para no sentirse solo. Tú no estás solo. El Señor, que es el más grande de los grandes, más grande que Superman, más grande que Batman, más grande que no contaban con mi astucia, más grande que cualquiera. Su nombre, Jesús de Nazaret. Alaben su nombre. Aleluya. Aleluya. Ustedes han oído que el filósofo pagano dijo: conócete a ti mismo. Así dijo el filósofo pagano: conócete a ti mismo, Sócrates. Y eso está bien. Conócete a ti mismo está bien. Pero ese conocimiento solo guiará al hombre al infierno. O sea, el hombre se da cuenta la bestia que es, el animal que es, el corrupto que es, lo inmoral que es, lo deshonesto que es, lo prostituto que es. No lo voy a referir a las hermanas que también son inmorales, prostitutas, hechiceras, que andan dando allí cosas rojas a los hombres, bebidas. No lo voy a decir. Conócete a ti mismo, porque cuando uno se conoce a sí mismo, uno siente deseo de vomitar y se da cuenta, y ahí es donde uno levanta las manos y uno dice: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Así que el filósofo pagano dijo: conócete a ti mismo. El cristiano dijo: conoce a Cristo. El filósofo cristiano, ¿de quién habla? De Pablo. Pablo era un filósofo, fue reconocido como uno de los más grandes filósofos de su época. Y el filósofo cristiano dijo: conozca a Cristo. Y si tú lo conoces, entonces vas a conocer a ti mismo y estás ciertamente guiado al cielo. Es decir, cuando yo conozco a Cristo, me conozco a mí mismo. Aleluya. Y el conocimiento de Cristo es igual a salvación. Usted conoce a Cristo y usted conoce la salvación, porque Cristo es la salvación. Así que Pablo podía ser tan valiente porque estaba seguro que Dios es tan poderoso para guardar, dice Pablo, ¿qué? Mi depósito para aquel día. Ustedes saben que esa ha sido una frase bastante polémica, que se refería a Pablo con la palabra depósito, si era algo que él había depositado o era algo que a él le habían depositado. Si fuera algo que a él le habían depositado, era el evangelio, que Dios, es decir, en Cristo, le había depositado el evangelio. Y que Pablo dice: Dios va a guardar mi depósito, es decir, esto que he predicado, esto que he enseñado, se va a mantener. Dios lo va a guardar.
Y desde un punto de vista es real. Dios ha guardado su evangelio y Dios ha guardado su iglesia y Dios sigue guardando el evangelio y Dios sigue guardando su iglesia. Y aunque aparezcan falsos predicadores, falsos maestros y todo, Dios sigue guardando su evangelio. Es increíble cómo han tratado de destruirlo, de mezclarlo con el mal. Y se sigue guardando el depósito del evangelio. Y siempre surgen defensores de la verdad. Pero si por el otro lado era que Pablo le había depositado a él, por ejemplo, su vida. Pablo le había depositado su vida. Ese era el depósito que Pablo había hecho. Y sabía que Jesús era completamente capaz de guardar su vida. Yo creo que Él es capaz de guardar nuestra vida. Pero aquí es algo, ya vamos a llegar al final en poco. Cuando yo le entrego la vida al Señor, el Señor quiere toda mi vida. Él no quiere parte de mi vida, Él quiere toda mi vida. ¿Se han fijado ustedes que desde niño tenemos esa tendencia que cuando mamá solamente tiene un plátano, una banana y parte la mitad, los niños no quieren? Están con la gran hambre y no quieren la mitad, porque la quieren toda. Lo mismo. El Señor quiere no una parte de nuestra vida, el Señor quiere toda nuestra vida. Y Pablo le había entregado al Señor toda su vida, toda su vida. Pero ¿sería que nada más le había entregado toda su vida? No. Le había entregado su vida al Señor porque sabía que Él no podía guardarla, pero Dios sí podía guardarla. ¿Entendió lo que digo? Entonces cuando yo lo conozco a Él, que es poderoso, yo le voy a confiar mi vida a Él, porque sé que es capaz de guardarla. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Mientras usted quiere guardar su vida, la va a perder. El que quiera guardar su vida, la va a perder. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Es decir, si yo quiero, yo guardar mi salvación, la voy a perder. Pero si pongo mi vida en las manos de Él, Él es poderoso para guardar el depósito. Así que Pablo está completamente seguro ¿de qué? De su salvación. Pablo está seguro de su salvación. Pero Pablo no solamente le había dado su vida al Señor para que la guardara, sino que le había entregado todo a Jesús. Su vida, su cuerpo, así un poquito pasadito de libras, su cuerpo, su carácter. Creo que es una de las cosas con las cuales yo más lucho con hermanos que vienen y hermanas que me hablan que son explosivos, explosivas, que explotan por cualquier cosa, que se enojan por cualquier cosa, que son bravos y bravas, pues. ¿Por qué no le pone ese carácter en las manos del Señor? No vayan donde el psicólogo. No. El psicólogo no puede hacer nada. Vayan con Él. Y Él sí es poderoso para cambiar y transformar su carácter. Ponga su carácter en las manos de Él. Ponga su vida en las manos de Él. ¡Aleluya! Vino alguien y me dijo: es que yo cuido mi reputación. Así me dijo, que cuidaba su reputación. Entre más cuides tu reputación, más enlodado estarás. Una vez más, entrégale tu reputación al Señor. Imagínate lo que decían de Moisés. ¿Tú crees que hablaban solo cosas bonitas de Moisés? No, aún hasta su hermana y Aarón tuvo que caerles lepra por habladores, porque hablaron mal de Moisés. Pero cuando Moisés murió y lo endecharon, esta palabra quizás muchos no la conocen, le guardaron luto, pues. ¿Cuántos días? 40 días. Y después de eso viene Dios y le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues tú ahora y pasa este Jordán con todo este pueblo, porque tal como lo he dicho, todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Y te voy a hacer algo. Mira, Josué le dijo: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero le dice:
pero que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Moisés de día y de noche meditaba en la palabra de Dios. Era un hombre, y Dios lo está reconociendo: mi siervo Moisés ha muerto. Maravilloso, ¿no? La reputación. O sea, es increíble, pero muchas veces no es sino hasta que la persona se va de esta tierra y empieza a decir: wow, se nos fue un grande. Y ahora, ayer alguien me dijo: yo soñé que usted se moría, pastor. Yo soñé que usted se moría, pastor, y moría aquí en la iglesia. Y yo riéndome, porque a mí no me entristece eso, que digan que me morí. Y hasta me dijeron quién era el que tomaba la batuta después de mí y los efectos que habían. Y yo no me preocupa, porque la obra es del Señor. Entonces, pero se van a dar cuenta que ustedes, hasta después de que el pastor Pineda se muera, mucho, digo: gran hombre de Dios. Ahí van a estar las redes sociales con los mensajes. Y como eso no se te acaba, yo me voy a morir, los mensajes ahí van a quedar grabados, miles y miles de mensajes. Y esa noche que estén aquí velando, me van a estar saliendo el montón de videos de todos los mensajes. Ay, eso que dijo por mí lo dijo. Ya todavía muerto, y mis palabras estarán ahí llegando a ustedes, diciéndole que no sean tan bestias. Deja en las manos de Dios tu reputación. Aleluya. Alaban a Dios, hermanos. Lo que estoy diciendo es: entrégale todo a Dios. Y luego dice Pablo: guardar mi depósito, ¿para qué? Para aquel día. ¿Guardar mi depósito para qué? Para aquel día. Bien interesante cuando en Lucas 23:46 el Señor al final dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús fue fiel hasta el final, y Dios fue fiel con él hasta el final, y Dios va a ser fiel con nosotros hasta el final. Cuando Pablo dice aquel día, Brother Milton, ¿a qué día se refiere Pablo? ¿A qué día se refiere Pablo? El día que nos vamos a encontrar con Dios, del que muchas veces no queremos hablar, porque sabemos que llegará puntual, sin falla, llegará. Y usted dirá: primero tiene que morirse mi papá y mi mamá para que luego me muera. Usted está equivocado. Hay muchos hijos que mueren antes que sus padres, nietos que mueren antes que sus abuelos, porque los límites de nuestra habitación solo el Señor los conoce. Pero de algo estoy seguro: Él nos va a guardar nuestro depósito hasta aquel día. Pastor, ¿me puede decir una palabrita más acerca de eso? Claro que sí, para eso estoy, hombre. El Señor no va a venir un día y te diga: ya sabes que ya no te aguanto, ya no te soporto. Toma lo que es tuyo, toma tu vida, yo ya no quiero saber más de ti. Ayer mismo estaba con fiebre, estaba con dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Creo que me dormí a las 7:30 de la noche. Estaba viendo una pequeña película de un maestro que los alumnos se portaban tan mal que renuncia, pero llega otro y hace las cosas bien. Yo no, ya no quiero saber de esto, ya no quiero saber, yo quiero saber más de estos alumnos, ya no quiero saber nada. Y por un momento me puse a pensar en Jesús. ¿Cuántas veces ha estado el Señor diciendo: ay, si hubiera sabido cómo se iba a portar fulano, mengano, mejor ni les hubiera agarrado el depósito que me dieron? Pero no, Él guardará nuestro depósito hasta el último día. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, en esta noche? Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitamente las gracias, Señor amado. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por habernos escogido, gracias por habernos salvado. Hay poder en tu santo nombre, Señor. Obra maravillosamente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.